Bueno, y les quiero anticipar con la periodista Ninfa Arias, que es secretaria de nuestro colegio de periodistas, el otro tema, ¿verdad?, que vamos a debatir, y es que se derogó en el Congreso el artículo 28 del nuevo Código Penal, que exonera de responsabilidad al director del noticiero, al coordinador del noticiero, al dueño del medio de comunicación, pero no al periodista que anda en la calle ahí como obrero buscando la información. ¿Es así, Ninfa? Gracias, Renato, buenos días. Así es, usted y yo estamos exonerados, pero los periodistas que están en la calle no lo están. Pero ayer teníamos un fuerte debate, me rebatía un colega periodista en la sala de redacción de TN5, y si usted es el que me obliga en la corrección de una información a decir esto, a poner esto, ¿por qué solo yo tengo que enfrentar a la justicia y no usted? Bueno, mire, la derogación del artículo 28 la pidió el Colegio de Periodistas en nuestra propuesta del 27 de julio del año pasado. Entregamos un oficio que es todo un estudio sobre estos artículos. Pedimos que se eliminen los artículos 28, 229, 230, 231, 232, 233 y 234. De modo que aplaudimos que se derogue el artículo 28, pero instamos al Congreso Nacional a derogar el resto de los artículos que nosotros planteamos en un oficio articulado con toda la Junta Directiva y con abogados amigos, haciendo consultas con el Alto Comisionado, con la CIP, ¿verdad? O sea, este planteamiento no ha sido antojadizo porque nosotros queremos, sino porque vemos que la despenalización de los delitos contra el honor es necesaria. Y quiero aclarar, la gente cree que cuando el Colegio de Periodistas pide que el ámbito de acción para reclamar o resarcir el derecho al honor se elimine, no estamos pidiendo eso, estamos pidiendo que se traslade del ámbito penal al ámbito civil. O sea, claro que estamos de acuerdo con que se castigue y debe castigarse. El honor es importante y es un derecho inherente a todos, pero queremos que se haga en el ámbito civil, con penas pecuniarias, no en el ámbito penal. Pero penas pecuniarias ya está dentro del derecho penal, proporcionales. Porque si un juez le va a decir a Ninfa Arias que tiene que restaurar el delito contra el honor con 10 millones de lempiras, ¿de dónde los vas a sacar? Sí, no los tengo, pero pondría en precario todo mi patrimonio familiar. Por eso mismo. Incluso a mi familia, sí, eso se debe. De hecho, el Colegio de Periodistas entregó el año pasado ya una redacción, Renato, que es una redacción en la que hemos tenido la asistencia jurídica de la CIP, de los órganos de derechos humanos, que creemos que es lo que debe manejarse, estableciendo multas más o menos allí de 100 días o de 180 días, que se la voy a poner acá en el archivo adjunto. Por ejemplo, planteamos que con respecto a la injuria, la sanción sea de 180 a 240 días de multa. A la calumnia planteamos que la sanción sea de 300 a 360 días de multa. Hay prevista una sanción especial que ya también contempla todas esas multas, pero mire, la más alta va a 360 días de multa. ¿Por qué delito? Por el delito de calumnia y la calumnia, Renato, la injuria y la calumnia. Tenemos también la sanción especial, ¿verdad? Que cuando los hechos se refiere exactamente a cuando la difusión satisfaga la función de libre flujo de información o de una sociedad democrática. O sea, ¿por qué hemos establecido esto así? Porque durante todo este proceso de diálogo político que hemos tenido con el Congreso Nacional, claramente el presidente del Congreso nos ha dicho, mire, nadie está de acuerdo con la postura de ustedes.
cuando se refiere a nadie, se refiere al Poder Judicial, a los magistrados de la Corte, al Poder Ejecutivo, incluso al sector privado. Es decir, no quieren despenalizar esos delitos contra el honor. No quieren. Y nosotros lo único que tenemos es la palabra empeñada del presidente Oliva, con quien vamos a seguir dialogando e instándolo a que pero ya lo advirtió, dice. Busquemos una avenida. Yo solo soy un voto, dice el otro día, como ya curándose en salud. El resto no quiere. Por lo tanto, la petición de ustedes no va a pasar. Y lo que yo he escuchado es que hay un delito contra el honor que no lo quieren despenalizar. Hay un delito contra el honor que no lo quieren despenalizar. Pero ¿qué te parece si abundamos en detalles más adelante? Perfecto. Ok, vamos a abundar en detalles más adelante sobre esto que nos concierne. Que nos concierne a todos, ¿verdad? Porque la libertad de expresión es inherente a todos, no solo a los periodistas. Entrémosle al otro tema. Este tema del artículo 153 del Código Penal. Y para esto recurro a la periodista Sandy Gallardo que nos introduzca la temática para luego escuchar la opinión de un diputado, Harry Dixon, que lo tengo aquí en la parte izquierda. Bienvenido, diputado Dixon. Un general retirado de las Fuerzas Armadas de Honduras, Luis Alonso Maldonado. Bienvenido, general. Es un placer. Gracias. Y un defensor de derechos humanos, que es el presidente del CODE, Hugo Maldonado. Bienvenido, Hugo. Muchas gracias, Renato. Okay. Un placer saludarles. Vamos entonces con lo que ocurrió la semana que está por finalizar en el Congreso y donde se derogó este artículo 153 del nuevo Código Penal. Mire usted los alcances de esa derogación. El tema es complejo, ¿verdad? El tema es complejo, pero tengo panelistas muy informados para darle la mayor sencillez a la interpretación de esto que estamos debatiendo. Pongamos un ejemplo, voy a comenzar con el diputado Harry Dixon. Pongamos un ejemplo. Hay una manifestación en este momento. Envían a policías y a militares a esa manifestación para dispersarla. Viene un policía, viene un militar, arguye que se sintió agredido y disparó contra un manifestante y lo mató. Antes de esta reforma, el nuevo Código Penal que entrará en vigencia en mayo establecía que no solo el autor material de ese homicidio o asesinato, dependiendo de las circunstancias, sería sujeto de responsabilidad penal, sino que el superior, así como estaba redactado el 153 del nuevo Código Penal que entrará en vigencia. Pero esta semana se eliminó ese artículo. O sea que la responsabilidad de ese hecho que les narraba será únicamente del policía, del militar o de la autoridad que mató a un manifestante, no del superior, no del superior. Al haberse eliminado ese artículo del nuevo Código Penal, la responsabilidad penal será única y exclusiva de la persona que cometió el crimen, no del comisionado, no del general, policía o militar que esté arriba de él. Pero, esa es la otra parte. Honduras ha suscrito tratados donde se establece la responsabilidad jerárquica del superior como autor intelectual de ese crimen. Pero escuché a algunos diputados que dicen, ¿por qué si el soldado Carlos Torres fue el que mató, le van a echar la culpa al jefe del Estado Mayor Conjunto y lo van a llevar allá a la Corte Internacional de Justicia de La Haya? Esas son las aristas. Esas son las aristas que debatimos y comienzo con el diputado Harry Dixon. Gracias, Renato. Siempre buenos días a todos y a todos los que nos están viendo. En primer lugar, yo creo que hay que comenzar diciendo que la vida humana es el bien supremo de la sociedad o de cualquier estado en el mundo, por una parte. Y el derecho penal tiene dos objetivos. Tiene un objetivo preventivo, o sea, yo no delinco porque dice que si delinco, dice que si cometo un delito me van a castigar, entonces no me involucro. Pero también está el objetivo represivo, que si ya delinquió, pues hay que castigarlo. En este caso, el artículo 153 cumple con ambos objetivos, que es lo que ha buscado el derecho internacional cuando establece este tipo de norma. Lo que busca es que el militar o que las Fuerzas Armadas o cualquier otro grupo armado o cualquier otra autoridad se
restrinja de cometer violación a derechos humanos y le dice, miren, no hagan esto, o tienen ustedes responsabilidad de hacer esto, o de omitir esto. Entonces, ese es el objetivo del derecho penal, tanto nacional como internacional. Entonces, en el pacto, en el Tratado de Roma, establece que no solamente el subalterno, sino que también la persona que tenía el control sobre la organización del operativo, por ejemplo, que tenía la responsabilidad de evitar que el hecho criminal se cometiera, y si se cometiera el hecho criminal, tenía la responsabilidad de entregar a la autoridad correspondiente a las personas responsables. ¿Por qué se da este tipo de norma? Porque ha sido bastante difícil en este tipo de acciones criminales identificar a los autores. Usted mira todo lo que pasó en el golpe de Estado, miran todo lo que ha pasado en la crisis postelectoral. Ha sido difícil por parte del sistema de administración de justicia llevar a los tribunales tanto al que jaló el gatillo como al que dio la orden o el que tenía bajo su poder la decisión de detenerlo o de evitar la comisión del delito. Entonces, por eso el derecho penal internacional dice, bueno, hemos tenido dificultades para encontrar a los responsables, pero aquí hay alguien responsable. Aquí había un militar que dirigía todo el operativo, aquí había un militar que tenía la responsabilidad de evitar que el hecho criminal se cometiera, y si se cometiera el hecho criminal por una decisión unilateral del militar, él tenía la obligación de entregarlo a las autoridades. ¿Para qué? Para evitar violación a derechos humanos. Entonces, lo que se está castigando con el 153, que el 153 es más que todo el acoplamiento de lo que es la norma interna con la norma internacional, que es una obligación desde que Honduras firma un tratado internacional, ya se compromete a que ese derecho internacional sea parte de su derecho interno. Lo mismo lo establece el artículo 16 de la Constitución de la República, que dice que una vez aprobado y una vez ratificado el tratado, pasa a ser parte del derecho interno del país. El doctor Joaquín Mejía lo ha dicho muy claro, no quedan exentos, todavía hay normas internacionales que se pueden aplicar, totalmente de acuerdo. ¿Cuál es el problema con esto? Que no es lo mismo querer aplicar un tratado internacional que no tiene penas específicas a un artículo que ya le establece a usted inclusive el tipo penal, las conductas castigables y la pena específica para la persona que no quiera cumplir con su obligación dentro de una autoridad jerárquica, dentro de las Fuerzas Armadas o cualquier otro grupo armado. Entonces yo creo que sí, el Congreso Nacional cometió un error y envió un mensaje terrible tanto a la comunidad nacional como internacional al eliminar este artículo, porque eliminando este artículo le están diciendo a las Fuerzas Armadas, señores, ustedes pueden seguir haciendo lo que ustedes quieren con los derechos humanos. Miren, ya se los quitamos. Ese es el mensaje que está mandando el Congreso Nacional. O sea, nosotros no estamos queriendo que todos los jefes de las Fuerzas Armadas vayan presos. Lo que estamos queriendo es que los jefes de las Fuerzas Armadas no entren en la comisión del delito de violación a derechos humanos. Yo no quiero ver a todas las Fuerzas Armadas presas, yo lo que quiero ver es unas Fuerzas Armadas respetuosas de la vida humana, y para eso es derecho penal, prevenir el delito. Pero viene un Congreso Nacional que pasa comprometido con las Fuerzas Armadas y les dice, miren, ustedes pueden hacer cualquier cosa, les vamos a eliminar aquí, miren, les vamos a eliminar el 153, ustedes pueden seguir golpeando a la gente en la calle, pueden seguir asesinando a la gente a la calle, ustedes pueden capturar ilegalmente y nosotros los estamos protegiendo con la eliminación del 153. Pero escuchó el argumento de Tommy Zambrano y de Toño Rivera. Dicen, ¿por qué si un militar, dice, es el que comete una violación de derechos humanos, por qué tienen que llamar a los juzgados y ser sujeto de responsabilidad penal el jefe del Estado Mayor Conjunto? Se preguntaba. Es por la naturaleza misma de las Fuerzas Armadas, porque hay una estructura vertical. De hecho, hay muchos antecedentes históricos donde los militares alegaban obediencia debida. Por ejemplo, los famosos juicios de Nuremberg, después de la Segunda Guerra Mundial, todos los militares nazis llegaban al tribunal y decían, no, es que yo solo cumplía órdenes, yo solo cumplía órdenes. Y eso no es excusa. Ahora,
¿qué es lo que dice la norma? Dice, usted es el jefe militar, usted organiza el operativo para ir a contrarrestar una protesta, usted tiene el control sobre esos militares, usted tiene la responsabilidad de evitar que un militar delinca, y si delinque, usted tiene la responsabilidad de entregarlo a las autoridades. ¿Qué pasa hoy? Pregúntele a los fiscales del Ministerio Público cuando quieran investigar a un militar. Hoy eso está cerrado, no pueden hacer ninguna evaluación de nada. Pero entonces adéntrese en el espíritu del argumento de ellos, que ningún superior le ordena a ningún militar que vaya a contrarrestar una manifestación y que mate a las personas. Pero sabemos que en las manifestaciones pueden ocurrir una serie de escenarios donde contingencial o premeditadamente, para defenderse un militar o un policía, le dispara a un manifestante. ¿Cuál es la responsabilidad del jefe militar? ¿Cuál es la responsabilidad? Usted es el jefe militar, yo soy el subalterno, acabo de matar un manifestante. ¿Cuál es la responsabilidad suya? No lo pudo evitar, aunque tenía obligación de tratar de que eso no pasara. Correcto. Pero no lo pudo evitar. ¿Qué es lo que tiene que hacer? Inmediatamente entregarlo a las autoridades. Aquí está, mire, aquí está el fusil que utilizó, aquí está, nosotros no tenemos nada que ver, pero aquí está. ¿Por qué? Porque lo que quiere el derecho penal internacional es que las Fuerzas Armadas ya no se sigan involucrando en la violación a derechos humanos. O sea, está con un carácter preventivo, no tanto represivo. Pero cuando usted le quita esto a los jefes militares, usted casi les está dando licencia que sus militares hagan. Y el problema aquí que también surge es que el subalterno, ese sí no hay ningún problema, ese hay que meterlo preso, ese hay que castigarlo. Pero al que tiene el control sobre la situación, al que está en posición de garante, ese queda en la impunidad. Entonces, la violación a derechos humanos se sigue incrementando en el país, se sigue incrementando, y la gente hoy en día, cuando sale a manifestarse, lo primero que tiene miedo es a perder la vida, porque sabe que aún pierde la vida o pierde la vida un familiar o un compañero, ni al que disparó, ni al que dio la orden, ni al que dirigía el operativo, no los van a castigar. Entonces, lo que quiere la norma, lo que busca es la prevención del delito. Yo entiendo que algunos dirán, es que los de Libre quieren ver presos a todos los militares. No, porque el derecho penal no tiene solamente el objetivo de castigar, tiene el objetivo de prevenir el delito. Ok, y ya vamos a pasar a la otra lista. Primero, con el tema que está comentando aquí el diputado Harry Dixon. Vamos a pasar también a la otra lista que hay en este tema. Cuando vienen los expertos, Harry es experto, pero disiente un poco de la opinión de Joaquín Mejía, creo que también de Mario Díaz, porque estos afirman que de nada le va a servir al Estado de Honduras haber eliminado ese artículo 153 del nuevo Código Penal, nuevo Código Procesal, perdón, nuevo Código Penal que entra en vigencia en mayo, porque Honduras suscribió un tratado en relación a crímenes de lesa humanidad. Y aunque aquí se salven en el derecho interno de responsabilidad penal o superiores, allá en la Corte Internacional de Justicia, si hubiesen escenarios en que van estos casos allá no se salvan. Presidente, le hago un paréntesis. Entonces dice él, lo que no quiere el Estado de Honduras, dice, es adaptar a nuestras normas internas los convenios que ha suscrito internacionalmente. Es que el 153 es precisamente la adaptación de lo que dice el tratado internacional al derecho interno. O sea, este es el cumplimiento. Okay. O sea, el Estado de Honduras, cuando incluyó el 153 en el nuevo Código Penal, estaba cumpliendo con el tratado internacional de adaptar el derecho internacional al derecho interno. Al quitarlo de aquí, queda en incumplimiento, está incumpliendo el tratado internacional. Ahora le entiendo por qué disiente usted un poco con esta opinión de Joaquín Mejía Rivera. Muy bien, pero esa lista la vamos a analizar más adelante a profundidad. ¿Qué piensa un hombre que tuvo peso y que no lo dejaron ser jefe de las Fuerzas Armadas, porque en ese tiempo todavía existía la figura de jefatura de las Fuerzas Armadas? ¿Qué piensa de la supresión o derogación de este artículo 153 del nuevo Código Penal?
¿Qué piensa Hugo Maldonado, un viejo activista de derechos humanos y presidente del CODE? Luego de la pausa me van a dar su opinión. Y estamos pendientes con Ninfa Arias de lo otro que concierne a la libertad de expresión. De momento, la única reforma aprobada por el Congreso y que se comprometió el presidente de ese poder del Estado con el Colegio de Periodistas es que los directores, coordinadores de medios, dueños de los medios, no tienen responsabilidad cuando un periodista cometa un delito contra el honor. La pena en todo caso será contra el periodista que cubrió y divulgó la noticia, no contra el coordinador, director, ni el dueño del medio. Esto lo pidió el colegio, pero también pidió otras reformas para despenalizar, para quitar la cárcel por los delitos contra el honor, y es aquí donde la mula votó a Genaro, ¿verdad? Sí. Hay gente que no quiere que se despenalicen los delitos contra el honor. Nos quiere ver en el mamo. Y lo que pide el colegio es que se pase al ámbito civil, que allá se nos multe por los delitos contra el honor que podamos cometer. O se nos suspenda del ejercicio. O se nos suspenda del ejercicio profesional. Porque también está contemplado. Que es una pena también fuerte. Decir, usted cometió este delito contra el honor, queda suspendido por 1 año del ejercicio periodístico. Eso duele, y entonces ¿cómo vamos a comer? Y que él no está de acuerdo con que se haya derogado, y votó en contra, me imagino, ¿verdad? Y su bancada también. Yo le pediría a mis otros panelistas que me respondan así escuetamente a mis primeras preguntas y luego pueden extenderse. ¿Usted está de acuerdo con que se haya derogado ese artículo 153 del nuevo Código Penal, general Luis Alonso Maldonado Galeas? Yo considero de que debe de revisarse la derogación, y no sé si hay un artículo sustituto, pero no se debe de excluir la responsabilidad de la autoridad que ejerce mando sobre soldados, sobre policías, en cualquier escenario de conflicto, si esa acción que se ejecutó por el nivel más bajo, por el nivel de soldados, de policías, etcétera, es un acto que conlleva una orden dada por un superior. Ahí la responsabilidad es compartida. Bueno, la responsabilidad primaria es del comandante de ese acto que conlleve un delito de lesa humanidad. Yo voy a insistir sobre esta repregunta porque ese es el argumento de quienes votaron a favor. Por eso insisto, no es por otro interés más que para auscultar lo que piensan quienes disienten de esa decisión, sobre lo que opinan los que votaron a favor, que afirman: ¿cómo van a culpar a un superior si el superior no le dio orden al subalterno de que fuera a matar a alguien en la manifestación? Ese es el argumento. Claro. Usted es militar retirado, llegó a general. Claro, yo quiero argumentar unas cosas. Muy bien, muy bien. Lo primero es el marco jurídico, el Estatuto de Roma. También para las cuestiones de conflictos armados hay un derecho internacional humanitario, o de los conflictos armados. Ese es otro marco referencial. Luego, a partir de ahí, también para estas situaciones en las cuales hay misiones de paz de los soldados y también hay que neutralizar alguna acción que afecta a un derecho constitucional como la libre locomoción, etcétera, hay reglas de empeñamiento. Estas reglas de empeñamiento de fuerzas militares o de fuerzas policiales están ajustadas a las Naciones Unidas y se convierten en normas internas institucionales o de parte del derecho interno. Luego vienen estas derivaciones en las leyes como el Código Penal. Y lo correcto es que todo debe de estar en línea, todo debe estar debidamente articulado, las leyes internas con el derecho internacional. Pero también hay que mantener un principio: el derecho internacional no está sobre la Constitución, sino que se introduce en la Constitución porque debe de haber armonía entre el derecho internacional y lo que nosotros incluimos en el derecho interno en nuestra Constitución. Las leyes derivadas entonces son como este Código Penal. En ese contexto la humanidad se mueve por distintas formas de conflicto. Las guerras mundiales, los conflictos regionales, los conflictos de baja intensidad y los conflictos de orden político que derivan en estas acciones que estamos últimamente nosotros viviendo.
Y para cumplir con los mandatos constitucionales, las Fuerzas Armadas se les ordena, en el caso nuestro, apoyar a la policía, mantener la paz, contribuir al orden, mantener la alternabilidad, todas esas misiones que hay para las Fuerzas Armadas. ¿Cómo cumplirlas correctamente? Deben de ser en el marco de la ley. Y luego aparece este escenario de delitos de lesa humanidad. Cuando se habla de lesa humanidad es porque hay una afectación a un derecho humano o porque hay una acción que implica la victimización de poblaciones que no entran en un escenario ni como oponentes, sino que son neutrales o inocentes. Entonces, el derecho internacional en el Estatuto de Roma y en esto de los conflictos armados tiene normas para que los comandos, los comandantes, eviten utilizar las fuerzas para una acción de ese tipo. Hasta voy a decir algo, incluso, no se puede disparar contra una represa, por ejemplo, en la guerra, si la liberación de esta fuerza del agua va a matar a un montón de gente, va a ahogar a un montón de gente. Exacto, es parte del derecho internacional de los conflictos armados. Y un delito de lesa humanidad. Y un delito de lesa una humanidad. Figura así. Lesa humanidad. Hay algunas elecciones, por ejemplo, Argentina está últimamente juzgando a algunos generales que cometieron algunos delitos en el marco de la Guerra Fría y también analizando el problema del conflicto de las Malvinas. Y también se revivieron esto de los juicios de Nuremberg y todo eso para que estas cortes tomen decisiones al respecto. Llegando a este punto, si lo que queda en el Código Penal exime de responsabilidad de delito o criminal a un comandante que, llevando el mando directo de las tropas, ordena de que se cometa una acción y que esa acción implica delitos de lesa humanidad, si eso se elimina, yo no estoy de acuerdo. Ahora, las responsabilidades en las Fuerzas Armadas, en los órganos de seguridad del Estado y de defensa son escalonadas. Hay un principio de responsabilidad entre nosotros que dice el comandante es responsable por lo que haga y deje de hacer su unidad. Entonces soy responsable de todo, pero en la especificidad de la responsabilidad también las normas dicen la responsabilidad directa personal por la comisión de un delito y la responsabilidad del comando directo que manda la unidad en el nivel específico. Por ejemplo, lo que citaban al principio de la manifestación, las Fuerzas Armadas son responsables de garantizar la libre locomoción. Jefe del Estado Mayor Conjunto ordena, o quien corresponda, enviar las fuerzas que apliquen. Para dispersar a la gente que está bloqueando una calle. Exacto. Que está bloqueando los 4 carriles de la CA5, por ejemplo. Exacto. Muy bien el ejemplo. Siga con el ejemplo y ciñase al ejemplo. Porque el derecho constitucional de la libre locomoción es superior al derecho que se puede tener para violentar una vía, para violentar el derecho de libre locomoción por la toma de una vía. Ahí está un escenario. Entonces, la acción para evitar que se viole ese derecho constitucional de libre locomoción es automática, hay que hacerlo. Sin embargo, hay un procedimiento de advertencia, de tiempo. Si en esa acción, por contingencia o por premeditación, una autoridad, policía militar, dispara y mata a un manifestante. Hay una figura en el Código Militar que se llama omisión o negligencia. Omisión o negligencia. Si el acto que hace este soldado tiene que ver con una omisión o negligencia, entonces hay una sanción para ambos. Lo voy a describir así. Si la norma es que no lleve el cargador puesto y munición, bala en boca, como decimos, entonces ahí se violó una norma de regla de empeñamiento. La violentó el soldado. El soldado no tenía que hacer eso, pero yo como jefe tenía que supervisar de que eso no sucediera. Entonces ahí hay una negligencia de comando, por lo tanto los dos son responsables. Son responsables, pero miren, para que la gente comprenda, porque es un tema tan complicado que la gente se puede distraer. El 153 habla de los delitos de lesa humanidad, ¿verdad? Ya vamos a decir cuáles son los delitos de lesa humanidad. Y yo sé,
porque le hemos dado seguimiento a esto, que esta iniciativa surge por lo que decía un activista de derechos humanos. Después del golpe y después de las elecciones, hubo civiles muertos. Y entonces aquí se presentó una acusación en la Corte Internacional para que una cantidad de hondureños, la Corte lo juzgara por delitos de lesa humanidad, incluidos un montón de jefes militares. Pero la Corte desestimó la acusación que hizo un grupo de personas de Honduras y dijo que no se configuraba delitos de lesa humanidad. ¿Tú te acuerdas, verdad? Cierto. Pero desde ahí se les paró las orejas a los militares y dijeron, no nos arriesguemos, mejor supriman de la legislación nacional esa responsabilidad de los superiores en delitos de lesa humanidad y que el responsable sea la persona que comete la acción ilícita y de violación a los derechos humanos. Ese es el espíritu de todo esto. Entonces viene el Congreso y dice, no, le vamos a hacer caso a los militares u a otras personas que temen estos escenarios. Eliminemos ese artículo 153 del Código Penal y que cualquier acción que violente los derechos humanos y se configure como delito de lesa humanidad, el único responsable sea quien comete la acción, no el superior. De eso estamos hablando. De eso es lo que estamos hablando. ¿Usted está o no de acuerdo con eso que hizo el Congreso de derogar el artículo 153 que exime a la jerarquía superior de responsabilidad penal en delitos de lesa humanidad? No debe de eximir a la jerarquía inmediata. Muy bien. ¿Qué piensa Hugo Maldonado? A la jerarquía inmediata. Bueno, a lo último, estoy totalmente de acuerdo con lo último que dijo el general, porque creemos que los delitos de lesa humanidad no deben de ser desestimados por ningún gobierno, por ningún Estado, ni mucho menos no tratar de buscar la justicia, la ley, y debe de garantizar el respeto y el castigo a quienes violenten los derechos humanos. Una de las circunstancias que se han dado en los últimos 3 años, después de la situación postelectoral. Aquí no hemos hablado del arma convencional que debe de utilizarse en una situación de conflicto. Aquí todavía no entendemos qué es un arma convencional y la no convencional. El general lo entiende mucho mejor que nosotros todavía, o cualquier militar, y que inclusive dentro de la estructura de la Fuerza Armada hay una unidad que se llama Derecho Humanitario. Hay diferentes unidades que realmente nos han ayudado a nosotros a una comprensión mejor del sistema de justicia. Por ejemplo, cuando hay un fuero de guerra y cuando debe conocer el fuero común. Por ejemplo, un caso que nadie lo va a olvidar en la historia política de Honduras, el secuestro de Ramón Mata Ballesteros en el 88. Todavía seguimos esperando la sentencia de quienes dieron la orden desde ahí arriba. Y estaba vigente el artículo. Entonces, ¿a quiénes sentenciaron? Y lo tengo en mi escritorio. ¿A quiénes sentenciaron? A los que fueron al operativo. ¿A quienes capturaron a Ramón Mata? Con sentencias bajas, en lo que participaron, pero nunca al jefe de las Fuerzas Armadas que estuvo involucrado, etcétera. Entonces fue una situación muy vista. Lo traigo porque todos lo entendimos, esa acción, como por ejemplo ahorita. Es decir, Humberto Regalado Hernández es correcto. Nunca fue acusado. José Simón Ascona, que dio la orden, por eso estamos esperando todavía. A pesar que la Constitución decía lo contrario, nunca fue también acusado. La Comisión Interamericana de Derechos Humanos, que ya hizo, por ejemplo, ya la petición del caso de Ramón Mata por el secuestro y la extradición, ya lo hizo caso, okay. y lo llevamos nosotros, por ejemplo. Ahora, ¿qué ha pasado? El Estado de Honduras sentenció a los okay. efectivos de menor rango. Entonces, Hugo Maldonado cree que es incorrecto lo que hizo el Congreso al derogar este artículo 153. Aquí lo que se está haciendo es que tratan de ordenar, pero están alientando a la impunidad. ¿Cómo yo voy a ir a
a la Corte Internacional por un delito de lesa humanidad cuando allá debe estipularse muy claramente, como usted bien lo acaba de hacer, que varios organismos de derechos humanos, después del golpe de Estado, presentan la denuncia en la Corte Internacional y les dice la fiscal de la Corte Internacional que no procede la denuncia, porque se presenta la denuncia, pero no se presentaron el nombre de las víctimas, el nombre de los responsables de aquel momento histórico para el país. Les dijo, aquí no se configuran delitos de lesa humanidad. ¿Sí? Pero bueno, lo que quiero conocer de Hugo es su opinión sobre la decisión del Congreso. Dice Hugo que esa decisión del Congreso de derogar ese artículo alienta la impunidad. Alienta la impunidad. Me quedo con esa frase como resumen. Alienta la impunidad. ¿Tiene algo que decir para concluir este segmento, Harry? Sí, yo concuerdo con todos los que han participado. Y la palabra está perfecta, alienta la impunidad, invita al jefe militar a seguir delinquiendo o a seguir permitiendo que sus subalternos sigan violentando derechos humanos. Yo sigo insistiendo que este artículo tenía más un carácter preventivo, decirle, tomen las medidas necesarias. Si esas manifestantes, aunque están tomándose una carretera, están desarmados, no tienen más armas que sus cuerpos, usted no puede mandar a un contingente militar con sus fusiles, con sus cargadores, porque en cualquier momento ese militar va a disparar y va a matar personas. Ajá, y si hoy mató, porque yo recuerdo lo que pasaba en el conflicto postelectoral. Correcto. Salían videos en las redes sociales donde se miraban militares disparando como que estaban en una guerra contra gente desarmada, la gente metida en sus casas, viendo por hendiduras de sus puertas cómo los militares disparaban como que andaban detrás de algún otro militar o en una guerra convencional. Y ese tipo de acciones los jefes militares no las, como dicen, no las controlaron, las siguieron permitiendo y eso nos provocó que 33 ciudadanos hondureños y hondureñas perdieran la vida por el simple hecho de protestar contra un fraude electoral, y eso no se puede permitir. Renato. Ojo con esto, porque alguna gente dice, pero como esos eran los de la alianza. No, el problema es que esto se puede dar en el futuro con otro tipo de gobierno, sí, y no se le puede permitir a ninguna Fuerzas Armadas, en ningún gobierno, de ningún color político, de ninguna ideología, actuar de la forma que han actuado las Fuerzas Armadas. Harry, perdone, yo creo que estamos totalmente en contra de todo lo que se dio en muchas acciones en el periodo postelectoral. Pero debemos de entender una situación. Cuando nosotros hablamos, y el general lo entiende muy bien y creo que mucho, cuando nosotros hablamos del arma no convencional, es que puede, en este momento, la universidad puede estar tomada o el Boulevard Suyapa puede estar tomada, puede ir un contingente, pero ese contingente, recordemos que no necesariamente tiene que llevar el arma convencional, sino que tiene que llevar las no convencionales que tienen que ver para la dispersión de aquella manifestación y que está constituido, como lo señaló el general Maldonado, en cuanto a la participación del contingente policial, pero de lo que de ahí se derive, el jefe de ese contingente policial es responsable de cualquier acción, de cualquier naturaleza que se dé en el ámbito en contra de la persona humana. Ok. Pero le pongo un ejemplo para recordar. Un muchacho vivía en un barrio abajo de la colonia de los profesores de la colonia Francisco Morazán. Escucha a medianoche que sus vecinos de la colonia Francisco Morazán están haciendo un cacerolazo. Sale de su casa, que está a la orilla del río, sube a querer acompañar a los del cacerolazo en el momento exacto que los militares están rompiendo el portón de la colonia. Cuando él sale, un militar lo dispara y lo mata. Un muchacho que estaba graduándose de abogado, que era la única esperanza de la familia. ¿Qué tenía que hacer el jefe militar ahí? Si ese subalterno tomó la decisión de cometer un delito por cuenta propia, ¿qué tenía que hacer el jefe militar? Tenía que entregarlo. Ya tendríamos a un responsable de ese delito. Pero ¿qué es lo que hace el jefe militar? Se calla y encubre.
Entonces, ¿cómo podemos nosotros castigar, o cómo, mejor dicho, el sistema de administración de justicia puede castigar a violadores a derechos humanos si todos están encubriendo? Ok. Vendremos más adelante con la otra arista de este asunto. Para algunos investigadores de derechos humanos, de nada le servirá al Estado de Honduras haber derogado ese artículo 153 del nuevo Código Penal. Y yo citaba a Joaquín Mejía Rivera, que es uno de los más connotados investigadores de derechos humanos en el país, que dice que la responsabilidad del superior jerárquico se enmarca dentro de crímenes que son normas imperativas, lo que significa que aunque las eliminen del Código Penal hondureño, siguen vigentes porque Honduras es parte de tratados internacionales. Sobre esta opinión de Mejía Rivera, disiente un poco Harry Dixon, ya no lo va a profundizar, no sé qué piensa Maldonado Galeas, no sé qué piensa Hugo Maldonado sobre esta opinión, que de nada les va a servir haber derogado esto en nuestro código interno, porque Honduras es sujeto de un tratado, entonces se convierten en normas imperativas, dicen, un bloque de constitucionalidad que lo recoge nuestro derecho interno. Y dice Harry Dixon, pero es que el 153 dice, era complemento de esa norma internacional, de ese convenio que Honduras suscribió, de ese tratado que Honduras suscribió. Y ahí es donde hay un poco de disensos en este asunto. Bueno, dejémoslo aquí. Vendremos ahora con la periodista Ninfa Arias, porque apenas el Congreso aprobó parte de las reformas consensuadas con el Colegio de Periodistas, pero los delitos contra el honor siguen ahí, con cárcel para los periodistas. Es así, ¿verdad? Así es como siguen una espada con cárcel, de Damocles. sí. Solo se hizo una pequeñita reforma para que los delitos del honor, la responsabilidad sea única y exclusivamente del periodista que va al campo, indaga, redacta y divulga. Pero ahí el coordinador del noticiero, el director del noticiero y el dueño del medio no tienen ninguna responsabilidad por una falta contra el honor que haga un periodista. Solo eso fue lo que se reformó. Lo demás sigue vigente. Los delitos contra el honor siguen con cárcel y lo que uno aspira es que se quite la cárcel, que pasen al ámbito de lo civil y que ahí, si se comete un error, pues se le suspenda a uno del ejercicio profesional y además se le ponga una multa pecuniaria. Lo que uno quiere evitar es la cárcel. Pero aparentemente aquí las fuerzas políticas no están muy de acuerdo. Quieren que haya la cárcel para los periodistas, para todo aquel que violente la libertad de expresión cometiendo delitos contra el honor. Y disuadir con cárcel a la gente para que la gente se amarre la lengua y no diga todo lo que tiene que decir en función de volver a Honduras un país transparente. Vamos a venir con ella para que nos dé un poco más de explicaciones y luego la otra arista que ya mencionaba. Volvemos con Ninfa Arias. Antes de pasar a la otra arista de este asunto del 153 del Código Penal, vamos a hablar del 28 del Código Penal y de otros artículos que la prensa nacional está exigiendo se deroguen para que no se penalicen los delitos contra el honor, sino que pasen al ámbito de lo civil. Periodista Ninfa Arias. Sí, Renato, es importante señalar que con la derogación del artículo 28 tampoco es que se exime la responsabilidad del medio y de todos sus actores. Dentro de los medios de comunicación, obviamente, hay una cadena, así como los errores y los delitos son en cadena, ¿verdad? Y nosotros siempre hemos sido responsables ante la ley de lo que divulgamos, de lo que publicamos. No es ninguna coraza de impunidad la que estamos pidiendo. El Colegio de Periodistas ha insistido en derogar 7 artículos. De esos 7 que pedimos se derogó uno, que es el artículo 28. Vamos a seguir con nuestra bandera de lucha solicitando que se deroguen esos artículos y que además se trasladen del ámbito penal al ámbito civil. Nosotros no podemos renunciar a esta postura y seguiremos cabildeando con el único actor político que nos escucha, que es el presidente del Congreso Nacional, Mauricio Oliva. No hemos dado por agotado el diálogo con él.
tenemos tiempo para llegar a un acuerdo, y en esa tesitura es que se ha presentado un proyecto de ley, un anteproyecto de decreto para una redacción que creemos está en armonía con los estándares internacionales y que pueden ayudar a que no haya un régimen de censura como el que establece el nuevo Código Penal. Realmente el nuevo Código Penal es atentatorio no solo para el ejercicio periodístico, sino para el ejercicio ciudadano de la libertad de expresión. Pero como gremio, como colegio, nos corresponde a nosotros velar por esos artículos del Código Penal que afectan la labor de los periodistas. No damos por agotado el diálogo, seguiremos insistiendo, seguiremos solicitando, seguiremos cabildeando esta reforma. Quiero decir... Mira, pero la víspera, y no es que le ponga pero, no, yo estoy de acuerdo contigo, pero la víspera nos dice que han sido eximidos de responsabilidad penal, en el caso del 153, los superiores, por los delitos de lesa humanidad de los subalternos. Y en el caso de los periodistas, hemos sido eximidos los superiores, los que tenemos funciones de coordinación y dirección, y los dueños. Sí. Que ahí los que andan en el campo, los obreros son los que tienen el clavo. Por supuesto, pero todos tenemos el clavo, Renato. Es que el que se derogue el artículo 28 tampoco nos exime de responsabilidad. No hay una coraza. Todos somos responsables por las actuaciones. Obviamente. Moralmente. No, si yo cometo un delito contra el honor, es obvio que yo puedo ser coordinador y director, pero me toca ir a rendir cuentas a la justicia. ¿Y el dueño cómo responde, Renato? ¿Cómo responden los dueños de este medio en el que estamos? Obviamente, sí, cuando nos llevan a un tribunal y hay un juicio, hay personas que piden resarcimiento moral por el daño económico por el daño que han pedido. No, y después de ganar la batalla penal se van a lo administrativo también, claro, a lo civil. O sea, y eso está ahí todavía vigente. O sea, ¿de qué nos han protegido? ¿De qué nos han librado? Efectivamente, yo creo que no sé, se genera una percepción, y lo malo de las cosas son esas percepciones, ¿verdad? Que se genera, que es que los dueños no tienen responsabilidad, que están exentos. ¿Y a quién le toca pagar en un medio? ¿A quién le toca asumir las costas del juicio? No es el periodista, no es el director. Hay toda una cadena de responsabilidad, en eso sí tiene razón, porque miren, aquí en los últimos meses, y nosotros en Televicentro, y específicamente en TN5, hemos pasado... hemos recibido algunos periodistas, se nos han presentado acusaciones con toda la idea de ganar en el ámbito penal y después meterse a lo civil para cobrarle una millonada a la empresa. Sí, no, en eso tienes toda la razón. Pero mira, viéndolo bien, es que se aprobaron las dos reformas casi con el mismo espíritu, defendiendo al superior, pero no al subalterno. Pero tú tienes razón cuando dices, todavía seguimos con la espada de Damocles. Y por eso es que el Colegio de Periodistas está exigiendo que se reformen o deroguen esos artículos que penalizan con cárcel a los comunicadores y a los periodistas por un delito contra el honor. Ahora, ¿se va a lograr esto? ¿Se va a lograr esto? Nosotros estamos optimistas. Yo no quiero asumir con pesimismo el resultado, porque todavía tenemos tiempo de continuar con la negociación, de continuar con el cabildeo. Lamentamos que se exponga a los más vulnerables, ¿verdad? Pero también de repente eso nos alienta a hacer un ejercicio responsable, ético en el medio, ¿verdad? Yo creo que de momento con lo único que nos podemos proteger es con ese ejercicio profesional y ético de la labor de los comunicadores. Ahora, yo te digo algo, Ninfa, yo te digo algo. En Honduras, así como está Honduras en este momento, hay fuerzas políticas, económicas y de otro tipo que han sido requeridos fiscalmente, que están resentidos con la prensa. Lo asumimos, que están Renato. resentidos con la prensa y de una u otra forma, por cualquier delito contra el honor, quieren ver a periodistas en la cárcel. ¿Ve? Y quieren hay gente ver, resentida. En el sistema hay gente resentida en este momento. Y quieren ver una pasarela ante la justicia de periodistas. Sobre todo en el Congreso. Pero Renato, yo también le digo algo. Y qué privilegiados somos nosotros para no asumir ante la ley nuestros errores.
No, en eso estamos ¿verdad? de acuerdo. En eso estamos de tenemos acuerdo. que asumirlo igual que el resto de los ciudadanos, pero claro, yo no puedo ignorar ese odio que se ha generado contra la prensa de parte de algunas personas que han sido enjuiciadas, sobre todo recientemente. Pero eso siempre ha existido, Renato. Usted que tiene una dilatada experiencia periodística lo ha vivido en carne propia, ¿verdad? Que cuando pues hay una situación que nos vulnera, que nos expone, respondemos ante la ley y así siempre vamos a responder ante la ley. Estoy de acuerdo en eso. Nosotros Renato, no tenemos por qué ser una clase especial. Exactamente. Estoy de acuerdo en eso. Yo creo Lo único que estamos pidiendo es que no haya cárcel, sino que se nos... Exactamente, que nos someta, al pasar al ámbito civil, Renato, correcto, exponemos nuestro pecunio, cada quien, nos sometemos a multas a la suspensión del ejercicio a la profesional. suspensión de, oiga, si yo soy periodista y me suspenden del ejercicio, ¿de qué voy a comer? ¿De qué voy a vivir? ¿De qué va a vivir mis dependientes? ¿Verdad? Entonces no se crea que eso no duele. De repente, ¿de qué sirve tener a alguien, a un periodista en la cárcel, si no pasa nada, si sigue haciendo daño a la gente que de repente o sigue causando el mismo daño por el cual se expuso? O sea, la cárcel realmente no soluciona nada, solamente creo que ni rezarse a la víctima. Y el objetivo del honor es resarcir a la víctima, pero ¿en qué se rezarse teniendo a alguien tras la reja? Es que esa es como la sanción extrema cuando se comete un delito, ¿verdad? Que pareciera que es lo que más duele, estar privado de su libertad y no digamos en una cárcel de Honduras. Pero ¿a quién le duele, Renato? Sí. Y con eso entonces vuelve la reputación a la víctima. No vuelve, Renato. Sabemos que no es así. Nosotros, ¿verdad? Desde el CODE, por ejemplo, nosotros coincidimos con ustedes como colegio de periodistas. Inclusive nosotros fuimos el primer organismo que solicitamos a la Comisión Interamericana, y más que todo creo que la comisión lo pasó al comisionado de la libertad de prensa, para que nos diera una opinión al respecto, y dice el relator de la libertad de prensa, que va a estar próximamente aquí en el país, sí, que la verdad es de que no debe judicializarse, porque la libertad en lo penal es correcto, en lo penal, correcto, en lo civil, sí. Y que debe liberarse, pero que debe existir una normativa jurídica en el sentido de hacer sentir a aquel del gremio, ¿verdad?, también su responsabilidad en el aspecto de lo civil, y que debe ser castigado. Y como ya lo establecieron ustedes, las penas que propusieron, ¿verdad? Sí. Eso me parece que debe de llamar la atención a todos los agremiados. Recuerde que aquí cuando se habla de libertad de prensa no solo se habla del periodista colegiado, ¿sí? o colegiado o que haya salido de la universidad, sino del comunicador social, aquel que hace periodismo radiofónico, cuando hablamos de libertad de expresión, hablamos de los 9 millones de hondureños. La generalidad. Que es inherente el derecho libre a expresarnos. Totalmente. Es para todos. Lo que pasa es que entonces, nosotros somos como el blanco. Dentro de ese ejercicio, el Comité de Derechos Humanos está ahí. Entonces ustedes están optimistas de que se puede lograr el objetivo en el Congreso. Creemos que sí podemos lograr en el Congreso a través del presidente del Congreso, el doctor Oliva. Tenemos su palabra, su compromiso. De todos los votos, porque él solo es un voto. Pero a él le libre, toca. ¿Cómo votaría ahí? Nosotros, Renato, nosotros somos abanderados de la libre emisión del pensamiento. Hemos tomado en cuenta todos los estándares internacionales de varios países que dice que hay que despenalizar este tipo de situaciones. Nos ha parecido totalmente desproporcional la condena, que creo que la condena a David Romero fue lo que agravó más este debate, porque vemos a un periodista preso por decir cosas y hay un sentimiento de que no es justo que un periodista esté preso por emitir un pensamiento o una noticia. Ahora, yo creo que el partido ha asumido una posición en ese sentido de apoyar la despenalización, pero tampoco podemos negar que también hay otros sectores que también presionan, porque uno de diputado no solamente representa a un sector, representa a otros sectores, y hay sectores que dicen, bueno, pero ustedes solo están pensando en los periodistas,
solo están pensando en que el periodista no vaya preso. Sí. Pero Juan María, que está en el barrio y que todos los días su vecina pasa despotricando contra ella y que le dice que su hija es prostituta y todos los días lo repite en el barrio, ¿cómo se va a defender de esa injuria o de esa calumnia? Y también uno empieza a reflexionar, ¿cómo proteger a esta víctima? Porque a veces también solo nos enfocamos en el imputado, pero la víctima, entonces yo creo que hay que darle un poquito de pensamiento. Yo estoy totalmente de acuerdo que alguien no debe estar preso por lo que dice, ¿verdad? Pero sí hay muchos sectores que también están reclamando por esta solicitud del Colegio de Periodistas, porque dice, a esa señora no le puedo quitar nada. ¿Qué le voy a quitar? Y no tiene nada, pero todos los días dice que yo soy aquí. Y la gente dice, cuando uno se muere, dice la gente, así me lo han planteado, no se lleva nada, pero sí se lleva algo, se lleva el prestigio o el desprestigio cuando estuvo en vida. Ajá, y alguien viene y todos los días me destruye y yo no tengo con qué. Me dicen que lo puedo demandar civilmente, pero no tiene ni dónde caerse muerto. ¿Cómo me defiendo? Entonces, a ver si podemos pensar un poquito en la generalidad, porque la ley es de cumplimiento obligatorio. O sea, no podemos nosotros venir a decir que solo vamos a aplicar la ley a este sector sí y a este otro sector no, ¿verdad? Entendemos, por ejemplo, que hoy la mayoría de países del mundo está despenalizando este tipo de situaciones y está pasando al ámbito civil. Pero también el derecho penal hay que tener mucho cuidado, porque cuando se manipula únicamente por populismo o se manipula únicamente por emociones, a veces cometemos errores, porque el derecho penal debe ajustarse a la realidad de una sociedad, y la realidad de una sociedad no es igual a la de otro país. Yo creo que podemos analizarlo más profundamente este tema, pero todos los sectores tienen sus... Nosotros como partido, y lo digo como partido, ya emitimos nuestra opinión que se debería despenalizar. María está en todo el derecho, María. Si Juana le está diciendo que su hija es una prostituta, María está en todo el derecho de llevar a los tribunales a Juana y que le demuestre que su hija es una prostituta. Si cree que ser prostituta es un ilícito, porque el trabajo del sexo data de miles de años. Cada quien y hay gente que se gana la vida así. Pero cada quien lo acepta como un halago, pero que la llame a los tribunales. Claro. Ahora, si María no tiene cómo compensar el delito contra el honor de la hija de Juana, ese es otro asunto. Ahora, mira, sin creerme experto, pero este asunto de la cárcel para los periodistas por los delitos contra el honor, mira, esto se fragua por la clase dominante, por la clase política, tratando históricamente de intimidar a la prensa, para que éste no hable nada, Lo que queremos ahora es que por lo menos no vayamos a la cárcel, hombre, sino que nos pongan una sanción económica proporcional o nos suspendan del ejercicio profesional. Además de esto funciona aquí nomás en El Salvador, Renato. Y funciona en otros países y funciona bien. O sea, ¿por qué en Honduras va a ser distinto? No estamos pidiendo nada que esté en los cuernos de la luna, estamos pidiendo más bien facilitar, apoyar una labor profesional, ¿verdad? En la libertad, en el ejercicio periodístico y la libertad de expresión, ¿verdad? Confiamos en que el presidente Oliva pueda llevar los cabildeos con todos los partidos y al final logremos que se derogue, ¿verdad? Ahora, pasemos al otro lado. Dicen algunos activistas de derechos humanos, nada ha hecho el Estado con derogar el artículo 153, porque el Estado se comprometió que los delitos de lesa humanidad, o que en los delitos de lesa humanidad hay responsabilidad del superior. Y voy a volver a leer lo que dice Joaquín Mejía Rivera. Para Joaquín Mejía Rivera, están engañando a los militares. Así dijo, están engañando a los militares con esa reforma, no han hecho nada, dice. Porque si cometen delitos de lesa humanidad, tanto el autor material específico como el superior tendrán que pagar la pena, si no aquí, en un tribunal internacional, en la Corte de la Haya. Así dice Joaquín. Harry disiente un poco de eso, ya nos va a explicar por qué disiente, ya lo ha anticipado. Maldonado Galeas cree que no ha dicho todo lo que debió decir y que de repente los militares actuales
se pueden resentir con lo que dijo, de que si se comete un delito de responsabilidad de lesa humanidad, el superior también es responsable penalmente. Inmediato. Sí, inmediato, dice. Pero va a ponderar otros criterios ahí, ya lo vamos a escuchar. Sí. Y Hugo también está claro que el superior jerárquico también es responsable por los delitos de lesa humanidad, porque de no ser así, coinciden todos, se está fomentando la impunidad. Artículo 28. El artículo 28 dice eso, que si es el periodista que es condenado por un delito contra el honor, si es el periodista que anda en la calle, el que divulga la información, el superior, o sea, el director o coordinador de ese noticiero donde está el periodista, está exento de responsabilidad, y el dueño. Pero miren, yo puedo ser director, Ninfa puede ser director, si ella le comprueban que cometió un delito contra el honor, lo tiene que pagar. Claro. No, no estamos exentos. Y así es. No, no estamos exentos. Porque Yo creo, perdón, Así sí. está funcionando en la actualidad. Yo creo que lo que ellos interpretan es que usted es el director del medio, él es el periodista, usted le redacta la nota, se la entrega a él emite la noticia y la justicia va contra él, y sí, pero no contra usted que le dio la nota, que le redactó la nota, y entonces esa responsabilidad suya desaparece en el Código Penal, y entonces los periodistas no lo... Yo soy autocrítico. Es el mandato esto lo comentamos en la sala de redacción ayer, porque un periodista me reclamó, hombre, usted me revisa las notas, y después van contra mí, y usted que me revisó, le agregó, le omitió, ¿está exonerado? Sí. Me reclamaron. Ahora, vamos a lo otro. Vamos a lo otro. Vamos a lo otro. Al policía. ¿No escucharon ustedes el espíritu de lo que dijo Tomás Zambrano y Antonio Rivera? Dice, si fue aquel soldado que cometió el delito, dice, porque el comandante lo van a implicar ahí, cuando el comandante no le dijo que fuera a matar a nadie, ni que fuera a violar derechos humanos, ni cometiera delitos de lesa humanidad. Los escucharon, ese es el espíritu de ellos, porque tienen que juiciar al superior cuando el superior dice, no ordenó que fueran a cometer esos delitos, dice. Bueno, cada quien tiene la palabra y vamos con el general Maldonado Galeas. Bueno, ahí menciona la expresión cadena de mando, y la cadena de mando es la sucesión de la responsabilidad para toma de decisiones. Y el ciudadano que cumple las funciones de soldado, de policía, que comete un delito en una acción, él tiene un comando inmediato. Ese comando inmediato es responsable de que se cumplan todas las normas. Las Fuerzas Armadas y la policía, y más las Fuerzas Armadas, tienen una dirección de Derecho Internacional Humanitario y Derechos Humanos. De ahí se desprende la doctrina para la educación en ello, en todo el sistema educativo de las Fuerzas Armadas. Por lo tanto, todas las fuerzas y también la Policía Militar del Orden Público están obligados a conocer del derecho internacional y también de derechos humanos. Y a ello se acompaña algo que lo había citado, que son las reglas de empeñamiento. Estas reglas de empeñamiento tienen que ver con el uso proporcional de la fuerza. Si un soldado o un policía hace un uso desproporcionado de la fuerza y elimina a alguien, ahí hay una responsabilidad directa. En ese sentido, el delito es personalizado y él debe de pagar por ello. Si el oficial a cargo no hace la acción que corresponda para evitar ese uso desproporcional de la fuerza, comete el delito de omisión o negligencia, y por lo tanto debe de caer en el mismo delito como copartícipe del mismo en la función de mando. Por eso yo sostengo de que la parte del mando inmediato superior tiene responsabilidad cuando se incurre en omisión o negligencia o desobediencia de las normas que aplican para las reglas de empeñamiento o el uso proporcional de la fuerza. Claro, hay algunos delitos que son personalizados, por ejemplo, lo que puso usted cuando se disparó sobre una persona directamente, no sé si fue militar o fue policía. Era militar.
Sí, y estoy de acuerdo. Inmediatamente es el jefe, el comandante de esa organización, la que sea, se da cuenta de ese acto, debe de capturarlo y entregarlo al juzgado correspondiente. No debe de pasar a la cuestión militar porque, de acuerdo a la ley, cuando la víctima es un civil, pasa al fuero civil. Por lo tanto, los militares están sabidos de que debe de seguir ese procedimiento. Hay un enfoque que no debemos de perder y que usted lo destacó: delitos de lesa humanidad. Delitos de lesa humanidad. Y por eso entra lo del Estatuto de Roma, por eso entra lo que yo apunté sobre el derecho internacional de los conflictos armados. Y ahora, como la diversidad de la violencia ya pone en distintos escenarios, esta violencia política que hemos vivido los últimos años aquí en Honduras es otro escenario para los cuales las fuerzas militares y las fuerzas de orden y seguridad tienen que adaptarse conforme a la normativa que rige este tipo de conflictos. Pero quiero decir algo también que de repente se interpretó mal. No hay políticas institucionales de las Fuerzas Armadas para cometer delitos de lesa humanidad. No está facultado ningún comandante de cualquier nivel para ordenar la comisión de delitos que afecte derechos humanos. Y por eso es que aquí tiene que profundizarse mucho, de tal manera de que la supresión de los artículos no debe de dejar vacíos, de tal manera de que se propicie la impunidad, por un lado, y también que se atribuya la responsabilidad directa solamente al autor. Claro, en leyes tengo entendido de que los delitos son personales, son personalísimos respecto al juzgamiento con la falta o el delito cometido, pero en estos casos es por eso que el Estatuto de Roma y el derecho internacional humanitario de los conflictos armados considera las responsabilidades de comando, pero estas responsabilidades tienen un límite. Ahora, en un delito de lesa humanidad donde haya un genocidio, ese delito sobrepasa al autor directo, sobrepasa al comando directo e puede involucrar a otro comando superior por haber causado un daño generalizado, un genocidio, por una negligencia o por una orden directa de un escalón superior. Pues esa forma de abordar las cuestiones hay que analizarlas en el sentido de que no se resuelve con supresión de artículos. Si esos artículos fueron suprimidos, a mi juicio, deben de ser sustituidos por otros artículos que, conforme a estas apreciaciones que hemos hecho, no descargue la responsabilidad en una persona habiendo otro nivel de responsabilidad. Yo creo que comprendió muy bien, Harry, lo que ha dicho al final el general Maldonado Galea. Aquí lo que se hizo fue suprimir un artículo que habla de las responsabilidades en los delitos de lesa humanidad. Totalmente. Se derogó. Así es. Se derogó. Y se dice aquí no hay responsabilidad jerárquica superior. Ahora, yo creo que hay que hacer algunas aclaraciones, porque la gente dice, bueno, si ya se suprimió, entonces nos queda la Corte Penal Internacional. Podría ser. Dice Joaquín Mejía que así es. Podría ser, pero es más complejo. ¿A cuántas personas en el mundo se ha llevado a la Corte Penal Internacional? Creo que solo a los africanos, algunos países africanos han podido llevar a la Corte Penal Internacional. Crímenes de los Balcanes, recuerda. ¿Verdad? Ahí hubo eso es todo. Enjuiciamiento y murieron algunos imputados y culpados ahí en la cárcel. Nosotros lo intentamos en el marco del golpe de Estado. Entró a una investigación preliminar, vino el fiscal internacional acá, que era de origen argentino, recuerdo. Y no pasó nada, ¿verdad? Y tuvimos un montón de muertos y la responsabilidad de los jefes militares era obvia, era clara y no pasó nada. Pero también está la otra parte del asunto. Como ya el artículo 16 de la Constitución de la República dice que una vez aprobado y ratificado el tratado pasa a ser parte del derecho interno, cualquier fiscal puede hacer valer esa norma internacional dentro del derecho interno. Totalmente de acuerdo con Joaquín. Cualquier juez puede tomar el Estatuto de Roma, ¿verdad?, bajo esa premisa constitucional del 16 y decir, vamos a aplicar el Estatuto de Roma.
¿Cuál es el problema? Que aquí no hay ninguna voluntad por parte del sistema de administración de justicia para aplicar esto. El otro problema es que tampoco se establecen penas. Entonces, cuando el Estado de Honduras, a través del nuevo Código Penal, viene y cumple lo que dice el estatuto al firmar el estatuto de que debe acoplar su derecho penal interno al Estatuto de Roma, surge el 153. Y ya estamos nosotros en línea con el Estatuto de Roma, ya con penas definidas, ya con conductas definidas, y esto para el sistema de administración de justicia, llámese el Ministerio Público, Corte Suprema de Justicia, era una herramienta valiosísima para evitar violación a derechos humanos o para castigar violación a derechos humanos, y el Congreso Nacional vino y dijo, no, hay que seguir igual, ustedes sigan disparando, ustedes sigan asesinando. Eso no es posible, eso es injusto, eso es absurdo, eso es ilegal. Y yo creo que el pueblo hondureño tiene que condenarlo. No podemos darle licencia a nadie para quitar la vida a otra persona, aunque no estamos de acuerdo con el que proteste. Porque aquí pueden cambiar las circunstancias, en algún momento la Alianza Libre está en el poder y van a ser los otros que anden en la calle. Y desde el poder se va a reprimir con la alianza. Con la misma fuerza de la actualidad. Entonces no podemos permitir eso. Muy bien dicho. Hoy la alianza es la que está en la calle, hoy los libres son los que están en la calle, los que han sido reprimidos, los que han sido asesinados, pero en el futuro, con un nuevo gobierno, no podemos seguir permitiendo esto. No podemos seguir dándole un cheque en blanco a las Fuerzas Armadas o a la policía para que dispare al cuerpo de un ciudadano hondureño, de un hermano o hermana nuestro. Entonces, yo creo que lo que hizo el Congreso Nacional es más cumplir la exigencia de unas Fuerzas Armadas que los ha estado protegiendo en los últimos 10 años, y me parece que no es correcto, no es injusto, y que esto va a tener repercusiones siempre en violación a derechos humanos. No pierde el espíritu de fiscal Harry Dixon. No lo pierde. El problema es que adentro el espíritu de fiscal. El problema es que también hay una mea culpa ahí también, porque él es funcionario, es fiscal, es diputado al Congreso Nacional. Y por eso lo digo. Sí. Y por eso lo digo, correcto. Tengo una responsabilidad como diputado, yo no puedo. Yo también puedo decir, mi estimado, pero en el futuro las Fuerzas Armadas van a estar bajo nuestro control. Yo podría decir eso. Y cada vez que salgan los nacionalistas a protestar, les vamos a tirar gas y les vamos a disparar y los vamos a matar. Yo podría decir eso, pero yo no estoy de acuerdo, porque ¿sabe qué? Duele cuando se asesina a un compatriota, independientemente de su partido, independientemente de su religión o su ideología. No nos podemos seguir matando en este país solamente por pensar diferente. Diputado, no podemos la aplicación de la ley no puede quedar el ejemplo de las Fuerzas Armadas de Venezuela en este momento, pues. Sí, en algún momento. Exacto. En algún momento la izquierda va a estar gobernando Honduras. Y algo hay que tener presente. Mira, las Fuerzas Armadas, la policía, históricamente, yo no sé, aquí tengo a un militar, un hombre estudioso, a defender el sistema instaurado. O sea, que puede estar la derecha gobernando, puede estar la izquierda. Exacto. Y si la izquierda está gobernando, las Fuerzas Armadas van a estar al servicio de defender ese sistema instaurado por la izquierda. Y entonces los de derecha o los de centro derecha que andan en la calle protestando por algo van a ser reprimidos o dispersos por policías y militares. No, yo creo que el hombre hoy se ha comportado como un verdadero fiscal. En esencia, más que diputado con intereses políticos, ha sacado su esencia de fiscal legalista. Yo felicito por lo que ha dicho Harry Dixon. Ahora, dígame, general. Bueno, doctrinariamente y constitucionalmente y en la mística institucional de las Fuerzas Armadas, habemos muchos militares que tenemos convicciones de que no servimos políticos, partidos, regímenes, etcétera. Desde luego, muchos políticos han utilizado a las Fuerzas Armadas como un instrumento de poder para sostenibilidad del poder y para defender algunas pretensiones de tipo político. Los últimos 12 años están cargados de eso. Y anteriormente también han habido situaciones de ese tipo. Pero quiero defender la naturaleza para la cual se crean las Fuerzas Armadas. También quiero defender la naturaleza del pueblo convertido en Fuerzas Armadas. Entonces, no podemos hacer un juzgamiento
institucional de soldados y policías, de un pueblo que se vistió de soldado y policía para servir, y que en ese afán de servir tiene que encontrarse con estos escenarios de violencia criminal, de violencia política, y donde él se ve inserto en ello y luego se acomodan las leyes y de repente hay una especie de indefensión. Quiero apuntar algo aquí con el diputado. Si hay una supresión de un artículo, ¿se acepta que quede ese vacío o debe de haber otra nueva iniciativa de las fuerzas políticas para que ese artículo sea sustituido por el que convenga a el acuerdo, el convenio social que haya al respecto? Ahorita estamos haciendo una deliberación en torno a eso, y yo lo que advierto es que la supresión deja un vacío, porque no voy a dejar a la sociedad hondureña a la iniciativa del señor que hace el comentario respecto al Estatuto de Roma, para que solamente en esa actuación se tome la acción correspondiente para hacer justicia. Es responsabilidad de nosotros que eso no quede en un vacío, sino que crear el artículo que haga justicia en torno a que no dejen indefensión al soldado o policía, y tampoco eximido de responsabilidad al mando que corresponda. Creo que debemos de profundizar más y conforme a estas valoraciones, pues que se tome la decisión mejor para el Estado de Honduras. Y sujeto a que sigamos debatiendo sobre esto, mire usted el papel de las Fuerzas Armadas en Venezuela. Defenderá a Maduro. En Cuba, defenderá al régimen de Castro. En Nicaragua, defenderá a Ortega. En Honduras, que no caiga Juan Orlando Hernández. En El Salvador, Bukele. Miren, ¿sí? Por eso, en El Salvador, Bukele. Más allá del idealismo, general, más allá del idealismo, el realismo las no. Fuerzas Armadas sostienen al poder instaurado. Si es la izquierda, lo sostienen. Ya les di los ejemplos. Si es derecha, lo sostienen. A esos cambios vamos. Gracias. Renato, muchas gracias. A usted. Vamos a seguir hablando sobre este tema. Gracias, Hugo. Ok, Un Renato. placer. Gracias. Un placer, Gracias a todos. Buenos días.